Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Anoche, muy tarde, el presidente Gustavo Petro abrió una peligrosa puerta, otra vez en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Dice que si pierde, se va del gobierno, aunque se pregunta también qué pasa si gana. Me parece a mí sugiriendo lo contrario. Si pierdo me voy, si gano me quedo. El presidente Petro dice que esto no es una pelea de gallitos con Vargas Lleras, pero en eso es en lo que se ha convertido su tema de la Asamblea Constituyente, del que viene hablando en todos de los muchos discursos que pronuncia en esta gira que está haciendo por el Caribe colombiano. Por un lado, no solo aceptando esto que se está jugando, su gobierno, su presidencia, su presente y su futuro, sino denunciando, oigan esto, una conspiración en su contra con la constituyente, cuyo proceso en realidad no ha arrancado, aunque él cada vez dice y repite constituyente ya. Dijo en la gira del Caribe que hay empresarios de Barranquilla, no dijo cuáles, pero sospeche usted de quién está hablando, que están reuniendo 100.000 millones de pesos para tumbarlo en caso de que haya constituyente. Un discurso, por supuesto, lleno de denuncias, montando ya teorías de conspiración y respondiéndole esto a Vargas Lleras. La frase es, si yo pierdo, ok, nos vamos, pero si gano, ¿qué? Y estas son las puertas a varias bandas que abre el presidente Petro. Bienvenidos, ya les voy a hablar de la aventura de lo constituyente, cada vez con más ingredientes. El presidente Petro sigue allí, desde Córdoba, desde el Urabá, ahora desde Sucre, cazando peleas a muchas bandas, la primera con los campesinos del municipio de Tierra Alta. También a ellos les cazó pelea, había dicho que los bloqueos en las vías eran protagonizados por el Clan del Golfo y había ordenado al ejército desbloquear cuanto antes. Lo enfrenta el alcalde de Tierra Alta, que se llama Jesús David Contreras, que al borde de las lágrimas, muy valientemente, le dice que por favor se retracte, que ellos no son del Clan del Golfo, que era una protesta de campesinos que lo que en realidad estaban reclamando era que el gobierno terminara una carretera inconclusa, que lo que están pidiendo ellos son vías y obras públicas. El presidente Petro nunca les pidió disculpas, nunca reconoció el error, lo que dijo fue que la policía fue su fuente de información y se ratificó en la vinculación con el Clan del Golfo alrededor de lo que estaba pasando allí en el departamento del Córdoba. Pero no solo eso, pelea con Vargas Lleras, anuncia nuevos dardos por la constituyente, sino que también pelea con Iván Mordisco, el disidente de las FARC, con quien él, el gobierno nacional, está peleando a través de una mesa de negociación. Dice que son traquetos y le dice a Iván Mordisco que es un traqueto disfrazado de revolucionario. Pues el gobierno está hablando, le dio condición política porque están dialogando en una mesa de negociación con estos traquetos. Le responde de inmediato el traqueto Iván Mordisco y le recuerda que lo apoyó en campaña y que cuando Iván Mordisco lo apoyó en campaña, el presidente Petro parecía pensar diferente sobre ellos. Así que es una pelea de esas en las que se están diciendo verdades, nosotros en la tribuna viendo cómo se dicen y se cruzan verdades. Hablando de delincuentes, en Córdoba quieren que Salvatore Mancuso, que fue en algún momento jefe del paramilitarismo, ahora es gestor de paz, vaya allá, los mire a los ojos frente a las víctimas y las repare. La propuesta la hace el gobernador de Córdoba, que se llama Erasmo Zuleta, le propone al gobierno que no solo lleve a Mancuso a la Casa de Nariño, sino que lo lleve también de regreso allí al departamento de Córdoba, en donde nació y en donde hizo su vida delincuencial alrededor de las masacres de las autodefensas. A propósito, la libertad de Mancuso quedó en manos de la Corte Constitucional, a quien un magistrado de Justicia y Paz en Bogotá le pidió resolver un conflicto de competencias porque él considera que Mancuso podría quedar libre y otro magistrado del mismo tribunal, pero en Barranquilla, ya le había negado la libertad, así que hay allí un cruce de cables. En la audiencia de ayer, el magistrado no se dejó quitar la competencia para decidir sobre la libertad de Mancuso y llamó entrometida a la Jurisdicción Especial de Paz. Tenemos muchas historias para acompañarlos. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 5 minutos. Hoy es jueves. Es el día por la eliminación de la discriminación racial. Es el Día Internacional del Síndrome de Down. Un saludo para las familias que tienen niños con síndrome de Down. María Lorena Gutiérrez amanece convertida en la mujer, la empresaria más importante de la historia de Colombia, ahora convertida en presidenta del Grupo Aval.
renunció el histórico don Luis Carlos Sarmiento Angulo, que a los 91 años anuncia su retiro. Su hijo Luis Carlos Sarmiento será el presidente de la Junta Directiva, y María Lorena Gutiérrez, que fue secretaria general de la presidencia, pasa de ser presidenta de Corfi Colombiana a presidenta del Grupo Aval, un grupo que vale miles de millones de dólares, que tiene intereses fundamentalmente en el sistema financiero, pero también en energía, en construcción y en gas. A propósito de empresarios, se queja el gobierno porque perdió un nuevo round en la discusión de la reforma pensional. No han logrado allí ninguna mayoría. Es una reforma esta que amanece en riesgo, la verdad, a punto de hundirse, se queja el presidente Gustavo Petro. La otra reforma que amanece el gobierno intentando salvar es la reforma a la salud, de la cual el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, finalmente radicó un documento que llama de aval fiscal, que dice que el año entrante la reforma a la salud costaría 2.9 billones de pesos y que en el 2032 costaría más de 1 billón de pesos, aunque hay una controversia porque hace salvedades o aclaraciones. El gobierno no sabe si la reforma reduce o aumenta el déficit del sistema de salud. Hágame el favor, si de eso se trata todo esto. No sabe que las EPS le deben 6.7 billones de pesos a hospitales públicos, que no se estimó cuánto vale la construcción de los centros de atención primaria. Así que este es un aval incompleto del que les vamos a hablar en segundos. En teoría, este documento, que tiene 9 páginas, debería ser la garantía de que la reforma a la salud se puede hacer sin crear más hueco, más afugias fiscales, afugias económicas de las que hay actualmente. Tenemos historias para compartirlos esta mañana. Les hablaré también a propósito de escasez de medicina, porque hay novedades. La Liga contra la Epilepsia le pide al gobierno que actúe porque hay miles de niños que necesitan la dosis diaria de medicinas que no se consiguen, que están escaseando. Aquí estamos para acompañarlos en este amanecer de jueves. Frío, están regresando las lluvias. Hubo, después del aguacero, de la granizada ayer en Bogotá, vendavales en algunas zonas de Cundinamarca. Aquí está lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Nos vamos, porque si el pueblo quiere que nos vayamos, nos vamos. Pero si gana el pueblo, hay justicia social ya. De esta manera, el presidente de la República, Gustavo Petro, defiende su constituyente y en una nueva respuesta al exvicepresidente Germán Vargas Lleras asegura que no se trata de una pelea de gallitos y que el exvicepresidente se perdió en los callejones de la historia. Cuando Vargas Lleras, por ejemplo, ayer dice sí a la constituyente, constituyente ya. Compañero Vargas Lleras. Bueno, Vargas Lleras dice después, no, pero es para sacar a Petro. Yo creo que no es un tema de gallitos peleando, es ¿y por qué no aceptamos el reto? Porque lo que nosotros le proponemos al pueblo es justicia social ya. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en diálogo con CMI, insiste en su reto con el presidente Gustavo Petro. Claro, hay que apoyarle su constituyente y apoyémoslo también en el proceso de convocatoria. Ya veremos cómo le va en la constituyente. Sorpresiva fue la declaración que entregó Gustavo Petro desde Córdoba en el día de ayer, quien lanzó un duro dardo y advirtió que no estaba dispuesto a seguir la violencia como lo pretende la oligarquía en el territorio nacional. Allá hacen reuniones con algunos empresarios en Barranquillas para ver si se reúnen 100.000 millones de pesos para comprar votos para tumbar a Petro si es que hay constituyente ya. Los berracos ya están pensando en comprar los votos para ver cómo se saca a Petro, no en ver cómo se hace aquí un acuerdo para salir. Nosotros llevamos más de 20 años tratando de cambiar y limpiar ese estigma negativo que tenemos acá. Presidente, ese anuncio que usted hizo, con todo respeto, excúseme, ese anuncio nos estigmatiza más. Jesús David Contreras, alcalde de Tierra Alta, le reclamó al presidente Petro por haber señalado de paramilitares a los campesinos que bloqueaban una vía protestando para que les terminen una obra en esa zona de Córdoba. Petro aseguró que hubo un problema de información, pero no se disculpó ni se retractó. Usted tiene razón, es más un conflicto social en la carretera. Lo que se reportaron fue de las 8 de la mañana bloqueos con árboles y físicos, incluso en algún planchón de gente que la policía dice es el clan del Golfo, tratando de impedir que la gente llegara aquí. El líder social, don Luis Emiro Ortega Doria, agricultor de Tierra Alta, se ratificó en la protesta y en el reclamo al presidente. Nos dejó muy triste las palabras de nuestro señor presidente Gustavo Petro, el cual hoy en día está velando por la paz, por los campesinos.
Y en medio de una intervención en una asamblea popular realizada en Tierra Alta, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y que hagamos un compromiso, presidente. La paz se logra con transformación territorial. Hagamos un pacto por Tierra Alta, por Córdoba y el Alto Sinú. Usted pone recursos y yo pongo recursos como gobernador. Aumenta la tensión entre el gobierno nacional y las disidencias al mando de alias Iván Mordisco por cuenta de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien dice ser un revolucionario. En realidad es un traquetos vestidos de revolucionarios asesinando dirigentes populares desarmados. Otra vez la misma historia. Alias Iván Mordisco respondió a través de la cuenta de las disidencias de las FARC en X y allí dijo que cuando apoyaban la campaña del presidente Gustavo Petro, ahí sí no eran traquetos. El expresidente Juan Manuel Santos no está de acuerdo en realizar una asamblea constituyente para la implementación del acuerdo de paz y la reforma a la salud. Se puede hacer una reforma con lo que tenemos y lo mismo sucede con la implementación del proceso de paz. No necesitamos una nueva constituyente para implementar el proceso de paz. No necesitamos ninguna ley nueva, necesitamos voluntad política. La Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal está entre los organizadores de las marchas en favor del gobierno que van a tener lugar el próximo 9 de abril. Su presidente, Guillermo Cardona, dice que ya comenzaron las constituyentes municipales y departamentales. Ya estamos trabajando que para entre los meses de julio o agosto, no hemos definido la fecha, hagamos esa gran asamblea popular o constituyente popular comunal, posiblemente en el marco de los demás procesos, pero para que de allí le indiquemos al país cuál es la ruta de mediano y largo plazo. Ruta que hoy en día del Estado no se le ha podido indicar. La reforma a la salud costaría 2,9 billones de pesos en 2025 y un total de 15.5 billones entre 2025 y 2033, de acuerdo con el concepto enviado por el Ministerio de Hacienda a la Comisión Séptima del Senado, que discute la iniciativa en tercer debate. La derrota del gobierno fue por un marcador de 37 votos contra 47. Esos 47 aprobaron que solo se vuelve a hablar de reforma pensional en el Senado después de una sesión informal en la semana de Pascua para escuchar a los expertos. Para la senadora Marta Peralta, aquí hay fallas graves en la estrategia del gobierno. Pero yo veo unos ministros que se acercan siempre al mismo cerco, y por eso los votos no nos están subiendo, por el contrario, están bajando. Y la ministra del Trabajo, Lorine Ramírez, dice que va a seguir luchando por esta reforma hasta el último minuto. En esa sesión informal nos evidencia que tenemos una mayoría para poder lograr el archivo de la pensional. El Tribunal Superior de Bogotá le concedió la libertad condicional al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Sin embargo, la decisión final la tomará la Corte Constitucional en medio del choque de competencias entre varios tribunales que lo investigan. José Manuel Bernal Parra es magistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. Por efecto de lo anterior, provocar colisión de competencias positiva con la Jurisdicción Especial para la Paz y para que sea la Corte Constitucional quien dirima el conflicto. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al definir la situación jurídica en contra del actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, determinó abstenerse de imponer algún tipo de medida de aseguramiento en su contra. Eso sí, continuará la investigación por los hechos relacionados con supuestas irregularidades en la contratación del FONADE. Luis Carlos Sarmiento Angulo dio un paso al costado en el manejo del Grupo Aval. Como siempre en la vida, llega un momento en que es necesario un cambio, motivado por la fatiga, el deseo de un descanso y de un cambio personal. María Lorena Gutiérrez, quien se desempeña actualmente como presidenta de la Corporación Financiera Colombiana, Corfi Colombiana, será la primera mujer que llega a la presidencia del Grupo Aval. La persecución del régimen de Nicolás Maduro contra la líder opositora María Corina Machado. 2 dirigentes de su círculo más cercano fueron detenidos, ya van 7. La Fiscalía ordenó la captura de otros 7. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, Henry Alviares y Dignora Hernández. Han sido detenidas estas 2 personas. Del plan hasta el final era generar desestabilización en el país. María Corina Machado criticó duramente la arremetida contra su equipo político. Evidentemente el régimen quiere cerrar el camino al cambio, el camino a la libertad en paz. Lo quieren cerrar porque saben que están derrotados.
La selección Colombia sub-17 femenina derrotó 2-0 a Perú y logró clasificar de manera anticipada al cuadrangular final del Sudamericano sub-17 femenino. La selección que dirige Carlos Alberto Paniagua lleva 3 victorias en 3 partidos, donde registra 6 goles anotados y no ha recibido gol. Y además, en París se realizó el sorteo de los grupos de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección Colombia femenina de mayores quedó en el grupo A junto a Francia, la selección local, a Canadá, las vigentes campeonas, y también comparte grupo con Nueva Zelanda.